Gustavo Petro rompe con el Congreso y se la juega toda por la consulta popular, un análisis detallado de Manuel Camilo González. La coyuntura política en Colombia vive uno de sus momentos más álgidos. El presidente Gustavo Petro ha decidido tensar aún más la cuerda con el Congreso y apostarlo todo a una consulta popular como su última gran carta para salvar su ambiciosa reforma laboral y revitalizar su proyecto político. Así lo analizó Manuel Camilo González, politólogo e internacionalista de la Universidad Javeriana y magíster en Ciencias Políticas por la Universidad de Salamanca, en conversación con Infobae Colombia. Para el académico, lo que se está viendo no es solo una disputa entre poderes, sino una estrategia de fondo que busca reconfigurar el panorama político colombiano de cara a las elecciones de 2026. El discurso del presidente Petro durante las multitudinarias movilizaciones del pasado 1 de mayo no solo reafirmó su voluntad de confrontar a las instituciones tradicionales, sino que también reveló el giro radical que ha tomado su estrategia política. En medio de un escenario simbólico con la espada de Simón Bolívar al frente y ondeando la bandera histórica de la campaña libertadora, el mandatario elevó el tono de su mensaje con frases cargadas de dramatismo como libertad o muerte. La puesta en escena no fue gratuita. Cada gesto, cada palabra y cada símbolo apuntaban a reforzar una narrativa de resistencia contra lo que él denomina un bloqueo institucional. Petro no dudó en señalar nuevamente al presidente del Congreso, Efraín Cepeda, como uno de los principales responsables de ese supuesto cerco institucional. A ojos del presidente, el legislativo no ha sido más que un obstáculo sistemático a sus reformas, en especial la laboral, que ha sido una de las banderas de su gobierno. Y aunque más tarde negó haber amenazado directamente al Congreso con una revocatoria si no se habilita la consulta popular, lo cierto es que sus palabras fueron interpretadas por muchos como una advertencia velada. Una estrategia de ruptura, confrontar al Congreso como impulso para su base. Para el profesor Manuel Camilo González, la actual postura del presidente Petro no es un simple acto de provocación o improvisación. Por el contrario, la define como una jugada política cuidadosamente calculada, propia de un gobierno que se percibe a sí mismo como cercado, sin las mayorías necesarias en el Congreso para avanzar con su agenda legislativa, y que por tanto ha decidido recurrir al pueblo como única fuente de legitimidad. En palabras del experto, la relación entre el Ejecutivo y el Congreso ha llegado a un punto de no retorno. Petro ya no busca construir puentes institucionales, sino movilizar emocionalmente a sus seguidores. Según González, este tipo de discurso polarizante no es nuevo en la política latinoamericana. Corresponde a una estrategia populista donde el líder se presenta como el intérprete único de la voluntad popular, en contraposición a una élite corrupta e insensible. Petro está usando una retórica maniquea, plantea que hay buenos y malos, que él representa al pueblo trabajador y que el Congreso es el obstáculo que impide el progreso social, asegura el académico. Este esquema comunicativo le ha servido, además, para reactivar a su base electoral en un momento en el que su gobierno atraviesa una fase de desgaste. El recurso a las marchas, los símbolos históricos y el llamado a una consulta popular le permiten canalizar el descontento ciudadano no hacia su gestión, sino hacia las instituciones que, según él, no lo dejan gobernar. Consulta popular, una jugada de alto riesgo que puede redefinir su mandato. Pero más allá del simbolismo y de la confrontación discursiva, lo cierto es que la consulta popular que plantea el presidente Petro constituye un movimiento de alto riesgo político. González advierte que esta no es una decisión menor ni improvisada. Forma parte de una estrategia mucho más compleja que apunta no solo a salvar una reforma específica, sino a reposicionar al presidente como líder de una transformación estructural. La clave, según el politólogo, estará en el timing con que se lleve a cabo. Si la consulta se convoca con suficiente antelación a las elecciones de 2026, el gobierno podría tener margen de maniobra para capitalizar un eventual triunfo o, incluso en caso de una derrota, reorganizarse estratégicamente. Si Petro pierde, podría usar esa derrota para fortalecer su narrativa de víctima del sistema, y si gana, se empoderaría aún más, consolidando su liderazgo frente al electorado, explicó. En este sentido, González resalta que una consulta no es solo una herramienta de participación, sino una poderosa arma de campaña. Al poner en juego un tema central como la reforma laboral, Petro logra que el debate público gire en torno a su propuesta, desplazando otras agendas y forzando a sus adversarios a tomar posiciones visibles. Esta polarización, aunque peligrosa para la estabilidad institucional, le permite al presidente acorralar políticamente a sus críticos. Populismo, narrativa y construcción del enemigo interno.
Uno de los elementos más delicados del análisis de González tiene que ver con el tipo de narrativa que está construyendo el presidente. Para el académico, Petro está siguiendo un libreto propio del populismo clásico: identificarse con el pueblo auténtico y presentar a las instituciones tradicionales como entes que traicionan sus intereses. Él ya no se presenta solo como presidente, sino como el líder moral de un pueblo que se siente ignorado, señaló. Este enfoque implica una peligrosa simplificación del debate político. Al dividir el escenario en nosotros, el pueblo, y ellos, las élites y sus representantes en el Congreso, se elimina la posibilidad de consenso y se refuerza una lógica de confrontación permanente. Según González, el presidente limita la intermediación política, ya no apuesta por negociar, sino por deslegitimar a quienes no están con él. Además, al centrarse en movilizar a su base más leal, Petro corre el riesgo de aislarse aún más de los sectores moderados y de la institucionalidad. Si la consulta no prospera o si sus resultados no son contundentes, su liderazgo podría entrar en una fase de fragilidad, justo en la antesala de las elecciones de 2026. El Congreso en una encrucijada política. En este ajedrez político, el Congreso también se encuentra ante un dilema difícil. Según el análisis de González, los legisladores tienen dos caminos igualmente complicados. Si deciden bloquear la consulta, le darán más munición a Petro para seguir acusándolos de obstruccionistas y enemigos del cambio social. En este escenario, la polarización se intensificaría, y paradójicamente el presidente podría beneficiarse políticamente de ese conflicto. Pero si optan por permitir la consulta, se exponen al riesgo de validar una narrativa populista que los deslegitima y que puede volverse en su contra, especialmente si la consulta obtiene resultados favorables para el Ejecutivo. Los partidos políticos quedarían atrapados en una paradoja: si la consulta pasa, corren el riesgo de ser derrotados en las urnas; si la bloquean, le dan razones al presidente para victimizarse, advirtió González. De cualquier forma, el Congreso se encuentra entre la espada y la pared. Petro ha sabido posicionar su enfrentamiento con esta institución como una lucha entre el cambio y el statu quo, entre el pueblo y la élite. Y en esa narrativa, todo aquel que se oponga a sus reformas termina quedando del lado equivocado. La consulta, el punto de inflexión del proyecto Petro. Finalmente, González concluye que el futuro inmediato del presidente y de su proyecto político está atado de forma directa a la consulta popular. Su éxito o fracaso marcará el tono de lo que resta de su mandato y tendrá un impacto directo en el clima político que enmarcará las elecciones de 2026. Aunque el aumento en su aprobación, según la encuesta Inbamer, del 32% al 37%, le da un respiro momentáneo, este no es suficiente para garantizar estabilidad. El capital político de Petro está hoy completamente apostado a una estrategia de confrontación, movilización y narrativa populista. Y como toda apuesta alta, los riesgos también son grandes. Petro ha decidido quemar las naves, romper con las formas tradicionales del ejercicio del poder y jugarse su legado en las calles y en las urnas. El tiempo dirá si esta estrategia le da la razón o si, por el contrario, profundiza la fractura institucional del país. Lo que es claro es que el presidente ya no busca reconciliación, ha elegido el camino de la polarización como ruta hacia la historia. ¿Y tú qué opinas de esta apuesta política del presidente Gustavo Petro? ¿Crees que la consulta popular puede ser su salvavidas o su hundimiento? Déjanos tu comentario, queremos leerte. Y no olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo análisis profundos y actualizados sobre la política colombiana.